Muy buenos días nuevamente a todos. Vamos a continuar con el orden del programa y como bien lo decían, tenemos un panel magistral a cargo de la doctora Alma Patricia Soto Sánchez con el tema el derecho de la libre determinación, autonomía y al acceso a la justicia. No sin antes me permitiré hacer lectura de su breve semblanza de la doctora Alma Patricia Soto Sánchez. La doctora Alma Patricia Soto Sánchez se incorpora al CIESAS Pacífico Sur en mayo de 2017 como cátedra CONACYT en el proyecto de investigación Políticas de Interculturalidad en Educación Superior en Oaxaca, proyectos educativos etnopolíticos. Ha colaborado en distintos proyectos educativos interculturales en regiones y comunidades indígenas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Puebla y Yucatán, así como en procesos comunitarios desde la educación popular. Ha sido consultora de la CGEIB. También ha participado en investigaciones y procesos de reflexión sobre la educación intercultural, el territorio y red más a nivel nacional e internacional. Tiene como formación académica doctora en desarrollo rural, líneas de investigación, educación ante jóvenes indígenas, relación intergeneracionales, ontologías y saberes indígenas, territorio y violencias. Proyecto vigente, políticas de interculturalidad en educación superior en Oaxaca, proyectos educativos etnopolíticos. Tiene diversos reconocimientos y voy a mencionar dos de ellas. Premio Arturo León López a la mejor investigación del campo mexicano, AMER 2017, categoría doctorado. Becaria del programa de la WF Russell E. Train Education for Nature, EFN, medalla al mérito universitario de la UAM Xochimilco por mejor promedio en la licenciatura, maestría y doctorado. Esa es la breve semblanza de la doctora y también invitamos a todos para que de manera atenta podamos escuchar a la doctora, ¿no? Porque al final de los dos paneles vamos a hacer abrir un espacio para preguntas y respuestas. Adelante, doctora. Muchas gracias. Y bueno, pues agradecer mucho la invitación y pues a mí me gusta siempre presentarme diciendo que yo tengo 25 años, pero bueno, en Oaxaca, ¿no? Pero bueno, siempre a pantalla esto de los 25 años porque sí se me ve un poco más. Y pues agradecer la invitación y el decir que bueno, el título tentativo anterior era como muy grandote y entonces cambié un poco el título y nombré esta compartencia como de un rompecabezas en proceso. O sea, creo y pienso que el escrito que voy a presentar está hecho de muchas piezas que se componen pues de momentos, experiencias, compartires con muchas personas y con muchas mujeres, niños, jóvenes en comunidades. También pues con algunos autores, digo, al final pues uno le entró al vicio de la academia y de repente usa autores, pero que hay mucha parte del compartir y pues también es un gusto ver muchos rostros conocidos. El diplomado yo lo seguí un poco a lo lejos, porque también pues había como muchas personas queridas y conocidas en él, ¿no? Entonces pues esto como agradecer el espacio y pues felicitar el proceso y agradecer el conocer y haber caminado lugares que esconden colores, sabores, olores y formas distintas de mirar, entender y pensar los mundos interconectados. Eso que algunos llaman otras ontologías. En estos lugares
florecen formas colectivas y comunitarias de habitar, comer, sanar, conocer y contar sus historias. Está dura la competencia. Estos mundos están permanentemente amenazados por la monocromía, o sea, por el teñirnos todos de un solo color, y la homogeneización, ser todos iguales, que al mismo tiempo nos individualizan y nos masifican. O sea, somos uno, pero somos uno en un mar infinito de unos. Nos hacen uno en un infinito mar de un todos amorfo. Perdemos forma, perdemos espacio. En palabras de Vandana Shiva, nos desconectan entre nosotros, hacen diferencia entre la cultura y la naturaleza, entre lo espiritual y lo material, entre el cuerpo, la mente y el corazón. Es desde la defensa de estos mundos múltiples, que algunos llaman pluriverso, desde el reconocimiento de la interconexión y la interdependencia, desde donde surgen esperanzas de que podemos recuperar aquello que nos quieren frecuentemente extrañar. Del verbo nos vuelven extraños. Y pues voy a dividir esta charla en 3 tiempos. Voy a hacer un primer tiempo sobre los territorios, un segundo tiempo sobre las violencias y una tercera sobre las reexistencias y las resistencias. Y voy a leer porque después me disperso y me voy por otro lado, entonces traigo un poco planteado el orden. Entonces, pues el primer tiempo, de los territorios. Entiendo el territorio como una construcción geopolítica, conformada desde las culturas, la historia y las formas de organización social y política. Contrario a los imaginarios estereotipados, los territorios de los pueblos nunca han sido espacios aislados. Siempre están en constante comunicación y vinculación con los procesos regionales, las lógicas nacionales e incluso las internacionales. Por tanto, la geopolítica nos da pautas para considerar los territorios indígenas desde su conformación, es decir, desde su historia y como entramado de relaciones nacionales e internacionales, poniendo especial atención a los procesos y dinámicas mediante los cuales estos espacios son construidos, imaginados, percibidos, establecidos, apropiados, vividos y cuestionados. En esta confrontación permanente con un espacio construido desde las lógicas del capital. Los nombro indígenas porque es desde ahí que se va configurando su lugar en este plano geopolítico. Es en esta relación con los estados, con los órganos internacionales. Es un término que vincula experiencias comunes desde sus historias y luchas. Desde la lucha por los derechos colectivos de estos pueblos es que se han ido armando procesos que nos encuentran y nos vinculan, que es lo que también construye territorio. Ese que no mira divisiones, sino que se hace aún al caminar en tierras distintas. Ahora, cuando les entendemos de estos espacios concretos que se luchan y se defienden, hay que mirar cómo se construyen, cómo son creados, pero de principio quizá tendríamos que mirar la forma en que se definen los límites, altamente imaginarios, pero tremendamente reales. Estos son fuertes o débiles dependiendo de quién los pone o los impone y qué se busca delimitar. Sabemos por propia experiencia que estos límites son ficciones que sirven por un lado para el despojo, pero que como ya hemos visto también, me imagino en este diplomado, también sirven para la defensa de la vida. Como mencionaba un compañero rarámuri en un encuentro, los ejidos y comunidades no son el territorio, son la forma desde la cual se puede defender de a poco en el lenguaje que entiende el Estado, pero tenemos que seguirnos pensando como caminantes de la tierra. No solo de esos espacios que dicen ellos que podemos habitar y que aún esos nos quieren quitar. Es urgente reconocer entonces que tenemos que pensarnos desde las conexiones, desde las interdependencias, es decir, que todos los espacios dependen de los demás y que todos dependemos de los territorios que se defienden por los pueblos. Se trata entonces de ir un paso más allá de aquellos que desde la ciudad decimos que no tenemos un territorio para defender. Si nos entendemos todos como dependientes de estos territorios, empezaremos a hacer desde los lugares que podemos y
sin aspirar a entender, que por eso digo que es un rompecabezas en proceso. Yo cada vez que creo que entendí algo, después me doy cuenta que entiendo poco. Y mudemos la lógica de pertenencia, de aquella que marca la tierra como propiedad, por la lógica de pertenencia. Yo pertenezco a esas tierras que me dan vida, aun cuando no estoy ahí. Esto lleva a pensar en lugares concretos, donde habitan múltiples comunidades, entendidas como esas relaciones entre lo humano, lo natural y lo espiritual, donde la experiencia colectiva y la memoria es sagrada y construye formas de relacionarse con la vida, la naturaleza y el cosmos. Es a su vez las formas de organización social y el control político. Es también la libertad, ya decía por ahí Paco en sus palabras, y bueno, esa libertad no la que se te ofrece como elegir entre distintas marcas y colores de playera. Son espacios que han logrado mantener porque, como veremos en el siguiente tiempo, son permanentemente golpeados. Son espacios que dan agua, alimentos, conocimientos y que en este momento, frente al cambio climático, pueden mostrarnos rutas y posibilidades para enfrentar todas las grandes crisis que tenemos como sociedad. Y entonces los territorios son lugares concretos, vivos. Se tienen que entender como comunidades multisituadas. O sea, todos sabemos que en todas las comunidades tienen personas que viven en otros lugares, pero no se pueden descolocar de su geografía y de sus relaciones materiales y políticas. No son añoranzas de lo que se fue, sino tierras presentes que brindan sabidurías y esperanzas para una vida digna para los más. Caminando este territorio y sobre todo tratando de escuchar, es que pues he juntado historias que me dan posibilidad de armar algunas reflexiones. Y pues quiero empezar con una historia que me va a permitir entrar al siguiente tiempo. Esta es la historia del Ganoc. Es una historia de las montañas de Chihuahua, de los Rarámuris. Cuenta la historia que en la montaña, allá por las barrancas del Cobre, habitaba un gran monstruo llamado Ganoc, que durante 7 años les dio al pueblo grandes beneficios y riquezas. El pueblo estaba contento con él. Celebraban su presencia y le daban regalos a cambio de sus favores. Pero un día el Ganoc cambió su humor y empezó a matar a los del pueblo. Arruinaba las cosechas, les mataba a sus animales, les hacía toda clase de daños. El pueblo estaba sufriendo mucho por los males que estaba ocasionando el Ganoc. Se juntaron y decidieron entre todos que era tiempo de matarlo. Pero como era un ser grande y poderoso, omnipresente y mágico, no sabían bien cómo matarlo. Uno de los ancianos recordó que en la montaña crecían unas semillas, que si las consumías te mataban. Decidieron dar una gran fiesta para el Ganoc y prepararle una gran olla de estas semillas. Así lo hicieron, bailaron, cantaron y bebieron y le dieron a comer al Ganoc de esta olla. Cuando el Ganoc se fue a dormir, contento porque el pueblo, aunque él les hacía daño, le ofrendaban con su trabajo y sus frutos, su estómago estalló y así murió el Ganoc. Esta me la contó un profe y bueno, obviamente todos tenemos nuestra explicación, pero bueno, ahí les va la mía. Entonces, así, pues la invitación de pensar en cada uno en su lugar y en estos 7 años de riquezas. Podemos poner un ejemplo de clínicas, caminos, tiendas, Sabrita, Coca-Cola, agua y el drenaje. De pensarlos en lo que Freire llamaría los sueños de otros, de imaginarnos viviendo esa vida de luces y colores, pero que al final es monocromática. Pero también que sirvan para pensar en los años que siguieron, en la violencia, no solo como aquello que aparece como dañino, que nos hace daño, que nos lastima, sino como que aquello que antes que hacerlo nos seduce y nos ofrece abundancia y comodidad. Pero el costo, como en la historia del Ganoc, es alto. Vale decir que lo que voy a decir ahora no se trata de cosas entre personas, o sea, no es así como dice este dicho que Burundanga le dio a Matalanga y le apestan los pies, o sea, no es una cosa como de uno contra otro, sino es una cosa de sistemas engarzados que se retroalimentan y se gestan incluso con nuestra ayuda. Y bueno, pasamos al tiempo para hablar de la violencia. Entonces, la violencia es un sistema complejo y adaptativo, se transforma y se normaliza, se instala y la reproducimos en el cotidiano todas y todos. No es algo que viene solo de fuera.
Algunos académicos han hecho una clasificación que me ayuda a mí a desmenuzar un poquito, a entender estos procesos, buscando entenderla para hacerle frente, y porque desde muchos sentidos estas violencias minan la autodeterminación y la autonomía, haciendo más difícil la posibilidad de justicia. Entonces, la primera es la violencia que algunos llaman directa, otros la llaman subjetiva, y es esta de persona a persona, de víctimas y victimarios, de golpe, de sangre, de herido. Es la que normalmente se ve, se siente, se habla, incluso se transmite por televisión, a colores y con fotos. No solo porque resulta un espectáculo singular que atrae mucha atención, sino porque el miedo se instala a partir de su aparente presencia constante. Llega incluso a servir para influir en la petición de la presencia del Estado. Desde una bonita tonada de seguridad, 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 y desde donde se cede la autonomía. Y no es que yo niegue la violencia instalada en todos los territorios, los fantasmas de la venta y el trasiego de drogas que nos amenazan en nuestras propias casas, y el terror que me da cada que subo al carro y planeo viajar sola, porque los feminicidios y las desapariciones de mujeres están siempre ahí, y aquí. Este miedo que también genera silencios múltiples, porque al final, ¿quién no medio sabemos que alguien conocido podría ser, a lo mejor, quizá, vende droga? ¿Y quién no tenemos un familiar o amigo en las fuerzas de seguridad pública? Así, los que se enfrentan son jóvenes que podrían haber sido compañeros en la primaria, son sobrinos, son primos, son ahijados, son pues todos gentes de los pueblos. Y ni hablar de las conocidas que están en situaciones de violencia familiar, frente a las que todos pues a veces elegimos callar porque no se puede hacer mucho o casi nada. La violencia directa es pues espectáculo, pero uno no tan lejano, o a veces sí es ese espectáculo tan lejano que nos desencarna, nos deshumaniza, sobre todo de aquellos que tenemos más cerca. ¿Acaso no nos ha generado una gran ansiedad aquellos que miramos en la tele que hay una gran guerra en Rusia? Pero a veces pues los vecinos no los vemos. Entonces estamos ante un paisaje en el cual el orden, o sea, todo lo que es la rutina, lo cotidiano, se encuentra organizado en torno al hecho o a la probabilidad de la violencia. El miedo está presente. Ya no podemos pensar en una oposición entre naturaleza y guerra por una parte y vida social y paz por la otra. ¿Será que esto es así? ¿Cómo generamos una cotidianidad diferente en esta situación? Habrá que reconocer también que la exposición y constante publicación de la violencia sirve para crearnos el estereotipos. Por ejemplo, que aquellos que defienden la tierra, el agua y los bosques, esos que habitan los territorios colectivos que han logrado defenderlos, son violentos. Y desde esta construcción, o sea, desde este ser violento que se les instala a todos los que defienden sus territorios, pues paso a la segunda violencia, que es la simbólica. Esa que se encarga de crearnos imágenes, que se encarga de crearnos ideas de otros y que justifica muchos de los embates a los territorios que habitamos. Y aunque en general cuenta la leyenda que hay que vivir sin preocuparse de lo que piensan los demás, creo que es necesario revisitar estos planteos para entender cómo se justifica la violencia, esta directa y esta que invaden nuestras comunidades, que además continúa renovándose de diversas maneras. Entonces tenemos discursos que pues tienen una base racista, pero que también se tiñen de desarrollo. Se habla de sacar del atraso y la pobreza y, como ya se mencionaba, de traer seguridad, sobre todo en el sentido de aquella que significa asegurar el territorio para las inversiones. Voy a hablar solo de dos porque, bueno, creo que… ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy más o menos? Ok, sí, ahí voy. Creo que nadie se ha dormido, todos estamos todavía aquí. Entonces, hablaré del primero. El primero es el discurso que se construye sobre los conocimientos. ¿Quién no ha escuchado la tremenda frase, estudia para ser alguien? Quiero que mi hijo estudie para ser alguien. Esto parte del pensar a los pueblos atrasados e ignorantes. Entrar en las aulas para volverse personas. Así, se ensalza la escuela como la encargada de educar.
castellanización incluida, a las niñas, a los niños y a los jóvenes. Y se va eliminando la opción de ser campesino, de ser campesina, que se desdeña como algo que no tiene saber. Por otro lado, se anuncia con gran alegría cuando un chico o chica indígena llega a estudiar alguna carrera de ingenierías, de ciencias, dando un poco la imagen de alguien fuera de lo común, porque el común es ignorante, ¿cierto? Y olvidamos que no es cuestión de capacidades, sino de oportunidades, de acceso. Y muchas veces a las y los jóvenes que salen a estudiar se les anulan sus conocimientos, porque estos no se han incluido en ningún programa, ni aún en los espacios llamados interculturales. Y por otro lado está el empobrecimiento del campo, del que vamos a hablar más adelante. Estas mismas ideas acompañan la llegada de una baraja de capacitaciones, que durante muchos años se acompañaban incluso de transferencias condicionadas de recursos. Llegan con temáticas distintas, que la salud, que la producción, que la alimentación, que la conservación ambiental, y todos tienen como añadido el que se parte de que los pueblos no tienen conocimientos, que se puedan compartir, que generen enriquecimiento y que renueven a los otros conocimientos. Además, esos conocimientos no son tomados por aquellos que llegan. Casi todos piensan y planean en lo que les van a decir a los pueblos. Pocas veces se plantea en lo que se quiere escuchar de los pueblos. Entonces, estas lógicas son unidireccionales. Se da por sentado que son los pueblos los que necesitan sentarse, escuchar, aprender y, sobre todo, cambiar. Aclaro que no se trata de renunciar al derecho a la educación, a la salud, a los apoyos, y sobre eso hablaré más adelante. Se trata de las formas en que estos no plantean ninguna consideración para las personas y los conocimientos presentes. Se mantiene además la idea de que existe cerrazón e ignorancia, cuando después de escuchar muchas de estas capacitaciones, las personas que saben mejor continúan haciendo lo que saben y que proviene, como casi todos los conocimientos, de prácticas sistematizadas, de experiencias situadas, que han probado múltiples respuestas y que desde los recursos locales resultan ser las mejores. Pero inmediatamente dicen, no, son bien cerrados, no aceptaron lo que yo les llevé con tanto cariño que yo se los llevé con todo mi esfuerzo. Tanto dinero que gasté para llevárselos. Pero ya ven cómo es la gente. No oye. Pero bueno, los que van, pues, no los pueblos. El segundo, y no por ello menos importante, es el discurso de la pobreza, que se enuncia casi siempre como adjetivo de todos los pueblos y que genera el eterno pretexto de la intervención y el anhelo de llevar el desarrollo. ¿Quién inventó a los pobres? Es una pregunta que de verdad es bien interesante. La desigualdad como base de un sistema económico que gesta la violencia sistémica, que es la que discutiremos en un ratito, a lo mejor no es tan real ni tan clara como muchos de nosotros podríamos pensar. La normalización de que los parámetros de la vida se dan desde un modelo que significa un ciudadano normalmente blanco, hombre y de clase media, nos lleva a quedar a todos fuera de ese parámetro. Un ciudadano, un voto, una identidad nacional, un papel, ese papel que también te sirve, porque además todo viene en forma de papeles, para ser propietario, licenciado, ingeniero, doctor. Hay un estilo de casa, una forma de comer, una forma de vestir que generan estas mediciones que, como ya mencionaba, nos dejan a casi todos fuera de la posibilidad de no ser y de tener que estar aspirando constantemente a hacer otra cosa. Pero no solo es la cuestión material, sino hablando de esta violencia simbólica, es la condición que gesta la mayor parte de los programas hacia. Definitivamente, cada vez más se ha generado una monetarización de la vida. Es casi imposible mandar a las y los niños a la escuela si no se tiene dinero. Es una de las grandes lugares de transferencia de recursos de las comunidades hacia otros lugares. Es casi imposible no estar en esta normalización, que además es una gran demanda de recursos
Como ya decíamos, se ha convertido en el único espacio para los niños, o sea, hay toda una lógica social de que si el niño no está en la escuela, se le arruinó la vida, porque ir a la escuela también se supondría entonces que resuelve la vida. Y bueno, ¿qué vida resuelve y en dónde la resuelve? Sería una de las preguntas que ya también nos hacía Paco. Y entonces se migra, se trabaja, se piensa desde el empleo y ahí todos estamos en el incierto camino de buscar lo que no existe, porque en realidad tampoco es que haya opciones para el empleo en ningún lado, pues, ¿no? Y entonces se vuelve una fábrica de humo al que continuamente perseguimos y no logramos atrapar. Está también, desde esta cuestión de la pobreza, se visibiliza una idea de que todos los problemas ambientales y la degradación de los recursos están íntimamente vinculados con la pobreza, el hambre y la marginación de los grupos humanos, y que los recursos naturales están destinados a la sobreexplotación y destrucción debido al uso irracional de los mismos por esos que los habitan. Es decir, los pobres, que ya dijimos que normalmente son los pueblos, son, a pesar de la contundencia de las pruebas que muestran que son las comunidades indígenas donde está el 80% de la biodiversidad del planeta, vistos como el gran peligro de lo que se enuncia, se imagina y se pone como naturaleza. Entonces, si pensamos en la ignorancia y la pobreza, la escuela como respuesta o la capacitación como respuesta, todo esto se traduce en violencia al generarse un imaginario de posibilidades biográficas, es decir, de cada individuo, para desmantelar la situación de exclusión y empobrecimiento que ha generado el sistema. Y además, pues vamos por ahí depositando en los jóvenes la idea de que ellos tienen que irse y al mismo tiempo cuidar sus tierras. O sea, tienen que irse para ser alguien, pero tienen que cuidar la tierra para que no se acabe y tienen… ¿sí? Entonces, este sistema utiliza toda nuestra energía y trabajo y además vivimos en la permanente ilusión que lo único que logra es aumentar la acumulación de aquellos que de por sí tienen, que vacía nuestros territorios y los expone. Así, mientras los jóvenes se van y se ha vuelto normal decir que los pueblos son pobres, se asume que alguien tiene que decidir sobre esos espacios, hacer de esos territorios algo productivo, que genere riqueza. Y entonces, pues llega la solución de la generación de empleos, la atracción de inversiones, y armada esta justificación, pues llegan las presas, las minas, las empresas de generación de energía, múltiples monocultivos, la ganadería extensiva, la extracción de arena, de agua y lotería, violencia. Y con esto pues entramos a la última violencia, la violencia sistémica, esa que gesta el empobrecimiento desde un sistema económico que también es político. Entonces, la acción sobre la naturaleza desde la ciencia y la tecnología hicieron que, cual zacate en terreno baldío, la producción en línea y en serie se organizara en serio. La mano invisible del mercado, dicen por ahí, y la mano visible de las corporaciones reformulan la extracción, producción, distribución, consumo y desecho, como una cadena natural de la economía. Ya no hay lógica cíclica. Y esto se fue expandiendo como sistema de vida gracias a que hubo una etapa de un crecimiento económico y de abundancia de bienes y servicios que se anunciaba eterna y que en algún momento prometía sería para todos. Entonces el crecimiento perpetuo y la generación de riquezas que se concentra en manos de unos cuantos se vive como imposición en los territorios y paralelamente se vuelve sistema porque alinea a las leyes y a los estados. Establece las condiciones de seguridad, de impuestos laborales, etcétera, que hacen más fácil su existencia y promueven su permanencia. Y por otro lado, promueven el despojo y promueven la eliminación de otras formas de pensar y de las comunidades que habitan en esos territorios. Así, si seguimos pensando en estos territorios múltiples,
pareciera que la tierra está de oferta y se vende al mejor postor. Y como juego de mesa, algunos van juntando tierras en distintas partes del mundo. Y los que habitamos el mundo vamos quedando cada vez más desconectados entre nosotros. Estamos muy ocupados tratando de sobrevivir a este sistema y al empobrecimiento perpetuo. Pero bueno, no todo es violencia, aunque en ratos pareciera que así es. Y entonces paso al tercer tiempo, de la reexistencia y las resistencias. En los últimos años he tenido la oportunidad de aprender que la resistencia y los procesos de reexistencia se tejen en colectivo y estamos tejiéndonos hasta encontrarnos. Es pues vital mantener los espacios de encuentro, diálogo y escucha, como el que creo y puedo escuchar, se ha construido en este diplomado. Más que enumerar posibles rutas o caminos que se han tomado o de dar alguna receta que seguro no tengo, quisiera proponer la perspectiva de pensar en cómo tejernos más allá de lo legal. De acuerdo con Fraser, la justicia como distribución, reconocimiento y participación es un planteamiento que recupera demandas múltiples que a veces pareciera que no se pueden tener juntas porque tienen naturalezas distintas. En este sentido, y retomando lo dicho anteriormente en temas ambientales, un poco tengo como esa pata es la que me lleva para el camino, entonces ustedes dispensen si soy repetitiva en eso. En temas ambientales, por ejemplo, cuando llegan proyectos extractivos, está el tema de la distribución. La riqueza sale de los pueblos y se quedan los daños, el agua contaminada, enfermedades que costarán dinero a los que allí habitan. En términos de justicia, se debe buscar reconocer el papel de los territorios que por tantos años han co-creado las comunidades, las montañas, los campos, reconocer la interdependencia y valorar la riqueza en esa misma existencia. En este sentido, la distribución buscaría reconocer que podría limitarse el crecimiento en lugares donde éste ya excedió lo que su sistema le da y lo que el sistema planetario le puede dar. Y distribuir hacia los lugares donde todavía no ha llegado y que se puede tener un proceso de mejora. Esto porque a veces nosotros mismos estamos como o sea, hay unos equilibrios que si no los entendemos más allá de lo local, podrían ser complicados. Por ejemplo, si pensamos en la importancia que tendría abrir caminos para los pueblos, pues si se pone uno así como muy exquisito, dirían, podría ser que esto signifique extracción de materiales en otros pueblos. Tener un celular significa minería en algún pueblo. Tener una computadora significa favorecer y fortalecer la minería. Pero en realidad, los procesos de extracción siguen teniendo una dirección que no es hacia los pueblos. O sea, no somos en el balance y en la balanza los que nos estamos haciendo y despojando estos recursos. Después está esta cuestión del reconocimiento, que está en el poder hacer visible y reconocer, valga la redundancia, distintas matrices culturales y de organización presentes, y cómo hacer de estas parte de la educación, no solo de la que se da en casa, sino de la que se imparte en las escuelas, de la salud, y no solo la que se hace desde las abuelas, sino desde la que se otorga desde el Estado, de las formas de producción y que desde ahí se pudiera decidir cuáles son los apoyos y las formas, es decir, poder plantear que, como dice el tercer punto de esto, participar desde los conocimientos y prácticas locales en la construcción de los derechos, no ser un beneficiario de cosas, sino copartícipe y coconstructor de lo que va a entrar en nuestros territorios. Definir la posibilidad de decidir y por ende de disminuir los procesos de violencia múltiples que ya veíamos hacia y desde las cuestiones simbólicas, desde las cuestiones directas. Hacemos con ello la posibilidad de reexistir en una lógica donde no solo se defiende el territorio, sino los conocimientos, las personas, la organización y todos los demás habitantes de ese lugar. Y así tendríamos y podríamos y buscaríamos y buscamos el resistir
o más allá que el resistir. Estamos constantemente también creando, imaginando y, como ya decíamos, caminando. Entonces, aquí vale mencionar que es entonces la justicia, yo la entiendo desde lo que me explicó un amigo Shitza. La justicia es un acto que se realiza, así como la autonomía, decían por aquí. En lógica de que los conocimientos no son ancestrales como sinónimo de antiguos, sino son actualidad, son epistemologías y prácticas actuales. Son estos pueblos que caminan y siembran, se organizan social, política y económicamente, resuelven y sobre todo plantean la autonomía como algo que se vive. En este sentido, se parte del reconocernos y reconocerse como pueblos adultos que tienen posibilidad de construir sus propios procesos de educación, salud, producción y que desde el marco de derechos es disminuir la participación de los famosos expertos y del Estado. En esto, no queriendo desconocer las múltiples luchas de las cuales seguros varios de ustedes forman parte, tomo 3 ejemplos de jóvenes que han hecho procesos desde su ser estudiantes de universidades y que buscan estas universidades que las comunidades permanezcan y por tanto buscan hacer justicia y fortalecer la autonomía. Así, la vida comunitaria con sus tensiones y contradicciones se plantea como presente, caminando tras los pasos de los que nos antecedieron. Entonces hay una joven que, bueno, también por aquí anda otra de las jóvenes que también hizo su proyecto en su comunidad con la cuestión del agua. Y bueno, esta es una chica, una joven que en su comunidad empezó haciendo su servicio social y viendo un poco las problemáticas de las fuentes de agua, pues fue retomando el tema para su trabajo de titulación. Entonces generó conocimientos al caminar, hizo junto con las autoridades un mapeo de las fuentes de agua, ubicaron las problemáticas y se presentó ante la asamblea para poderse dialogar. Con esto pues se hicieron acuerdos que también por supuesto pues implicaron que habría digamos una vigilancia y sanción por parte de la comunidad. Y esto no es todo, también se generaron principios de uso y manejo que quedaron en los estatutos, previendo futuros embates posibles sobre sus fuentes de agua. Es decir, no había que esperar a que, como ya todos me imagino hemos ido como conociendo, pues no esperar una consulta que no da la posibilidad de decir que no, sino solo la posibilidad de decir algunas condiciones para decir que sí. Entonces, el ser mujer joven y el haber estado fuera de su comunidad no hacen la tarea más sencilla, pero al final la posibilidad de escuchar, de aprender con los demás y el poder pensar en las problemáticas en común, es decir, el pensar en la distribución del agua y en la participación, hablando un poquito de esta justicia que hablábamos, lograron hacer presente un tema que a veces por su cotidianidad nos va quedando de lado. Y también esta otra joven que cuando realizó su trabajo, que de principio iba a ser sobre plantas medicinales, terminó entendiendo y aprendiendo con las mujeres de su pueblo que si se camina el territorio y si se habla desde la experiencia, está, por ejemplo, pues todo otro conocimiento que en la lengua propia tiene sus propias maneras de expresarlo, que además se tejen con el territorio. Entonces, hablar de salud es hablar del agua, la comida, las relaciones sociales, el entorno, y entonces hablamos de la cocina, la parcela, la montaña, lo espiritual y las relaciones en la comunidad. Y entonces desde ahí podemos hablar de los múltiples mundos presentes en distintos pueblos. Y por ello también es hablar de las lenguas que expresan sentidos y lógicas y que nos pueden llevar a pensar en los procesos de futuro y de esperanza. Y como último ejemplo, tengo una joven que en su tesis, que estaba haciendo su maestría, pero lo que hizo fue un proceso con la comunidad en donde se reconoció y se hizo, pues además esta cuestión de marcar con el GPS todos los límites del territorio, recorrer linderos y repasar con ello el ordenamiento territorial. Es decir, como reconocer y recuperar lo que se había decidido en términos de cómo querían y qué querían y desde dónde estaba planteado la montaña, el agua y la cuestión de los espacios sagrados. Y decidir otra vez, que muchas veces decimos, bueno, es que eso ya está decidido, pero es creo que el reconocer esta decisión juntos y juntos,
juntas y juntas, de cómo también seguíamos soñando este territorio. Así, no hay justicia sin territorio, sin esos otros idiomas, conocimientos, sin ese caminar cotidiano, comunitario y colectivo, sin la búsqueda constante de acuerdos, que acompaña las batallas en lo legal y que da fuerza a lo político, a la organización y al trabajo de todas y todos. Con esto quiero reforzar, y que bueno, es el otro vicio, que es necesario, trascendente y vital hablar de las niñas, los niños y los jóvenes. Pensar en los territorios significa para mí no pensar solo en espacios que se disputan, sino que se conocen, se caminan y se habitan, y pelear por ellos es caminar con las y los niños y los jóvenes. Es no dejar que se les secuestre la experiencia, no dejar que las múltiples violencias nos lleven a dejarlos allá en la escuela, allá en la tele, allá en el celular. Es no pensar que no son hasta que estudian, es pensar que ser campesino es ser, y no es pensar que es un destino a evitar, sino que justo en estas reexistencias tenemos que seguir construyendo la posibilidad de ser campesino, porque se necesitan y son indispensables, de ser campesina, desde una riqueza y valor, desde su lugar estratégico y geopolítico, desde el no perder la posibilidad de comer y alimentarnos, estar por tanto sanos, tener por tanto la defensa de la vida, esa que no entiende de los límites ficticios. Y bueno, pues ya para cerrar, como decía al principio, esta defensa de estos mundos múltiples, de estos pluriversos, desde el reconocimiento de la interconexión y la interdependencia, desde donde hoy sigue haciéndose concreta la esperanza y desde donde podemos volvernos a reconocer. Agradezco y bueno, pues pido disculpas si algo está chueco, pues organizamos las piezas y rehacemos el rompecabezas, que para eso andamos. Y pues muchas gracias por la invitación. Un fuerte aplauso para la doctora Alma Soto. Agradecemos a la doctora por compartirnos su conocimiento, reflexiones y algunos ejemplos de los trabajos de alumnos que han realizado sobre 3 temas. Ella menciona, ¿no? El primero de ellas pues es territorio, el segundo la violencia y el tercer tema las reexistencias y resistencias. Pues nuevamente agradecemos a la doctora y continuando con el segundo panel sobre la presentación de la sistematización del diplomado, quien estará compartiendo el licenciado José Pablo Antonio sobre este tema y tiene 40 minutos licenciado para que pueda abundar sobre este tema. Muchas gracias, Gabriel. Es un gusto compartir la mesa con doctora Alma. Y antes darle la bienvenida, doctora Yolanda, gracias por estar presente en este cierre tan importante diplomado. Bienvenida. Voy a tratar de hacer un esfuerzo de sacar como los primeros documentos que se han empezado a sistematizar. Tenemos ya un producto final de la sistematización del diplomado. Pensábamos que hoy se pudiera dar una publicación, sin embargo, pues los tiempos también ganan y tenemos ya toda una integralidad que este día pudiéramos haber compartido, pero seguramente que vamos a hacer llegar los diferentes documentos impresos y versión digital que pronto, esperemos que pronto esté disponible en las páginas web o de las instituciones convocantes. En primer lugar, colocar que este diplomado, como bien se llama, diplomado especializado sobre libre determinación y autonomía para la defensa del territorio, pues pretende dar respuesta a las diferentes problemáticas que se viven a lo largo y ancho de nuestro país. Como decíamos, este diplomado fue dirigido a personas de nuestro país, de México, interesados y que están involucrados en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del territorio. Este diplomado ha generado una combinación dentro de la sistematización, lo que compone el enfoque académico, trabajos de campo, de la vida diaria, cómo
se concibe ahí en la autonomía, cómo se teje y cómo se defiende o se ejerce también, donde también participaron comuneros, comuneras, ciudadanas, autoridades, y que eso enriquece esta recopilación de la información de la sistematización, que no tiene un enfoque totalmente académico, sino también vivencial. Pudo recuperar este diplomado diferentes trabajos de compañeras y compañeros quienes dieron su consentimiento para anexar a la publicación de la presente sistematización, que pretendió dar, enlazar lo que se vio en el diplomado y lo que en realidad están viviendo diario en sus comunidades. Este diplomado dio inicio el 10 de junio y terminó el 21 de agosto del presente año con 120 horas distribuidas en sesiones virtuales y trabajos de campo. Como decíamos, en el documento de este diplomado es parte de la continuidad de un primer diplomado que hicimos el año pasado, que se llamó Autonomía y Libre Determinación de los Recursos Naturales, que igual justo que tuvo un enfoque más de carácter local, con más de comunidades que están en Oaxaca y que estaban haciendo también trabajo de bases, y esto recoge una parte de la sistematización como una continuidad del primer diplomado, que consideramos como parte de este gobierno de cambio o de transición que algunos lo llaman. Pues vemos que los proyectos y megaproyectos o la violación a la libre determinación y autonomía en comunidades siguen vigentes, con diferentes matices como lo hace referencia o lo hacen referencia el gobierno actual, que el neoliberalismo ha muerto. Sin embargo, el impacto sobre derechos de las comunidades aún siguen vigentes en Oaxaca. Tenemos compañeros que hoy están presentes y justo están tejiendo esta resistencia, esta autonomía contra los megaproyectos. Igual tenemos aquí compañeros presentes de Guerrero también que pasan una situación similar, compañeros de el Estado de México también que están presentes aquí en ese diplomado, y que parecíamos una coincidencia. Yo creo que esto es lo que nutre esta sistematización del diplomado, que no nada más de repente se pudiera ver que es un caso oaxaqueño y que somos nosotros que nos estamos haciendo bolas como el quesillo, como dicen, sino es un impacto generalizado de diferentes partes del país, y que coincidían compañeras que están de Chihuahua, que también participaron en el diplomado, que también están haciendo la lucha en la defensa de su territorio, la libre determinación, en el tema de la participación política para la decisión de sus autogobiernos. En el primer momento de la sistematización encontramos toda esta discusión que se dio sobre tierra, territorio, cuál es la concepción que se tienen desde las comunidades, la importancia que se tiene y por qué debe de defenderse el territorio, porque hace referencia a una coincidencia entre las y los participantes y lo que marca el marco internacional, la espiritualidad que descansa en el territorio. Hay una conexión más allá, y que los pueblos indígenas sin nuestros territorios no nos podríamos concebir como sin ellas. Entonces, por eso creo que el Estado no logra comprender porque hay tantos movimientos que están defendiendo el territorio. Podremos encontrar en el documento por qué defender el territorio, por qué los pueblos tienen esa relación especial y cómo se entrelaza esta realidad vivencial con lo que hoy en día contempla más claro el marco internacional que nuestra propia Constitución federal, y que hoy en día pues es necesaria una reforma para tratar de armonizar con el marco internacional. También podemos encontrar esta parte de lo que planteaba la doctora Alma, el tema del despojo y el tema de la criminalización y la violencia. Es un tema que fue torar dentro de este diplomado, cómo
la violencia se ha venido apoderando de los territorios indígenas. Y creo que no es un tema casual y fortuito de la violencia, sino, sin embargo, va con una premeditación o un trabajo de avanzada para sembrar el temor, el miedo allá en las comunidades, o para sembrar la desorganización o de la desarticulación con esta fuerza que tienen, para que así puedan entrar las empresas, para que así puedan llegar los estados, o si bien plantean, como el caso del derecho en la consulta, pues generen condiciones de desarticulación para que las comunidades no puedan ver. Entonces vienen estas líneas de análisis en un primer capítulo sobre defensa del territorio, de estas diferentes aristas que se puedan ver, por qué defender el territorio, cómo impacta toda esta violencia, y un segundo momento que encontramos que se construyó, que se le llamó litigios estratégicos. Allí en esta documentación nos acompañaron abogados de Fundar, compañeros que están también en este espacio de litigio, el propio compañero Hugo Aguilar, que fue parte de Servicios del Pueblo MIGE, titular del departamento, y hoy en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Claudia Godoy, y otros compañeros, Carlos Morales, que ha generado diferentes litigios de alto impacto sobre el Río Salado, sobre el tema de la ley de consulta, compañeros de PRODESC, que trataron de combinar esta experiencia, cómo están viendo desde sus territorios, cómo combinar la vivencia real de las comunidades y el litigio estratégico que coincidíamos. Sabemos que hay litigios que se pueden ganar, sin embargo, esta apuesta del litigio estratégico que se analiza aquí es cómo se genera un cambio social, cómo esos temas que se litigan sobre autonomía y la libre determinación, sobre tierra y territorio, se pueda colocar un tema de la opinión pública, que pueda ser de dominio de opinión pública. Nosotros que nos formamos en la Facultad de Derecho nos enseñan a litigar, pero son litigios silenciosos, no los que ganan o pierden, y aquí es cómo puedan ganar ambos, o cómo pueden ganar las comunidades, cómo se puedan empoderar a las comunidades a través de litigios estratégicos, y que pueda este documento el día de mañana generar pautas que desde una combinación, decíamos, que no solo tiene que tener el instrumento jurídico, sino tiene un elemento de un proceso organizativo, y creo que es lo más importante de este capítulo que recupera de los litigios estratégicos, la organización, la estrategia de comunicación y la incidencia política también, que tendríamos que ir caminando para tratar de generar cambios de conciencia social hacia abajo, hacia arriba, con los funcionarios y en los tribunales públicos, que puedan generar cambios en la legislación, en las políticas públicas y en las prácticas cotidianas. Y desde luego en la opinión pública, porque la opinión pública es una herramienta importante y tendenciosa también. Hay cercos que las y los comunicadores que retoma este capítulo, que tienen que romper con todo este cerco mediático, que a veces no salen a la opinión pública porque simplemente pues hay líneas temáticas que tienen que salir, y cómo construir la opinión desde la comunidad. Otro de las herramientas que se enlaza esa sistematización y que fue planteado dentro del análisis, esta comunicación integral para la defensa del territorio, como de estas experiencias pudimos contar y se recupera todo este trabajo que ha hecho artículo 19 de una investigación de carácter empresarial, una documentación crítica, para que con datos precisos podamos denunciar hacia afuera y también con nuestras comunidades cuáles son los impactos, quiénes son las empresas, dónde están haciendo las utilidades que nos han compartido esta organización artículo 19 y que recupera esta información, la herramienta del acceso a la información pública como una herramienta indispensable para poder tratar de entender qué está pasando en nuestros territorios, porque estas informaciones, hay informaciones pues reservadas, confidenciales, y si bien están allí a la disposición, no están al alcance de cualquier ciudadano, hombre, mujer, comunera, y cómo ocupar esta herramienta. También
organizaciones como Educa, como compañeros periodistas independientes del quinto elemento del Laboratorio de Investigación, Marcela Turati, quien también estuvo participando, compañeros de ICIA, del Instituto Superior Intercultural AYUC, también nos compartieron cómo esta comunicación, si bien no todo lo que se comunica se tiene que estar saliendo en la prensa, en la televisión, en la radio, pero también cómo desde abajo, con las comunidades, con las niñas, los niños, también se genera comunicación para que se pueda transmitir en nuestras comunidades. Es parte de los elementos que compone la sistematización que recupera esta herramienta de este diplomado sobre la libre determinación, cómo ir generando las radios comunitarias, los diferentes programas que también esto también colaboró en la organización Ojo de Agua Comunicación. Ellos también han sido unos aliados tan importantes para poder hacer posible esta parte de la comunicación que consideramos que para la defensa de la tierra y el territorio, la comunicación genera un trabajo importante para poder saber qué está pasando, para poder denunciar y también para generar la alianza con las otras comunidades vecinas, con las autoridades, con las organizaciones o con nuestros propios paisanos que están fuera de otros estados a nivel nacional o internacional que es la ventana de la incidencia y de la presión en tema de comunicación. También se analizó el tema y que recuperó también el tema sobre mujer y territorio, que tuvo la participación de compañeras de Tequio Jurídico que tienen un trabajo importante sobre los derechos territoriales de las mujeres en el pueblo Chontal. También participaron la organización Mujer y Medio Ambiente, que se recupera las estrategias que están haciendo, y compañeras Araceli de Olivo, Portugal, que fue abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y que también nos comparte esta herramienta que pronto va a estar a la disposición de las y los diplomantes y el público, pues que pueda contribuir en este proceso, como decían, de ir tejiendo y entretejiendo o tratar de descifrar este llamado autonomía, cómo se hacen en nuestros pueblos, cómo se puede recuperar. Cada comunidad tiene su propia particularidad y puede entender, o puede ser que le dé otro nombre, tal vez no lo conozcan como autonomía, pero en la práctica y en los hechos, pues generan su propia forma de autogobierno, su propia forma de autocontrol y de regulación de sus conflictos. Entonces, esta documentación que recupera la sistematización, como lo planteamos en un inicio, pues pretende dar respuesta a toda esta problemática que se ha cambiado de nombres. Han pasado diferentes gobiernos priistas, panistas, hoy Morena o la transición o la cuarta transformación. Sin embargo, las políticas públicas en materia de pueblos indígenas y tierra y territorio siguen vigentes con otros rostros, dice el documento, con otros rostros y con otros nombres. Sin embargo, la realidad siguen vigentes. Hay normas que no han cambiado, políticas institucionales, y lo que resta es que nos sigamos formando, que nosotros también como pueblos, como este ejercicio de la libre determinación, es allegar el conocimiento para que se combine la práctica con la teoría, que pueda tener esta complementariedad para seguir avanzando en fortalecer pues nuestra comunidad y defender la libre determinación y autonomía. Sería por el momento que hasta hoy recuperamos, y que esperemos pronto, como este espacio, que nos volvamos a reencontrar, ya sea presencial o desde la virtualidad, para que podamos pronto tener el documento pues físico, que queremos que sea un documento físico porque es más práctico, no cargar ahí nuestra maleta, cargar ahí nuestros morrales o compartir con las o los señores, pero también sabemos los limitantes que también la virtualidad nos ayuda. Entonces esperemos que pronto lo tengan, y esto no hubiera sido pues sin la participación de las y los diplomantes, porque ahí, como decíamos, hay documentos que recuperan los anexos, cómo se ha habido y que cómo
lo están haciendo. Hicimos seleccionar algunos documentos que han sido acompañados, que han sido publicados, para que pueda servir como un espejo de ver cómo nuestros paisanos de las diferentes regiones o estados que participaron, cómo le están haciendo. Y gracias a todos ustedes, gracias compañeras, compañeros diplomantes por este esfuerzo, que recuperan trabajos que algunos, los que están presentes, aquí están reflejados y que pronto los estaremos compartiendo. Gracias. Bueno, pues agradecemos al licenciado José Pablo, y es de reconocerse que el gran trabajo, el resumen que ha hecho el licenciado de un tema bastante amplio y bastante laborioso. Quiero también un poco destacar uno de los puntos que comentó el licenciado y que también pueden ustedes también desarrollar, ustedes también realizar las preguntas, dudas y comentarios, ¿no? Para, como bien dicen, que la resistencia se teje, ¿no? En colectivo, ¿no? Entonces, y bueno, uno de los puntos que destaca en sistematización en este documento es el territorio, ¿no? Territorio como eje fundamental, y luego viene un poco el tema de sobre la violencia, ¿no? Y el despojo, ¿no? Que es un problema también que se presentan en las comunidades cuando también, y sobre todo se visibiliza cuando entran las empresas extractivas, ¿no? A despojar sobre nuestros territorios. Y también mencionaba un poco el tema del litigio estratégico, ¿no? Que es un eje también importante en este documento, ¿no? Y el otro punto es comunicación integral, ¿no? Como lo han mencionado, pues eso han ayudado en bastante a las organizaciones, a los medios de comunicación, ¿no? Y continuando conforme al programa, pues vamos a abrir un espacio de 20 minutos para que ustedes, el público, pueda realizar preguntas, pueda realizar comentarios, y pues y que nosotros los demás podemos escuchar. Bueno. Gracias. Bien, es un honor estar aquí presente en esta ceremonia de clausura de la libre determinación y autonomía para la defensa del territorio. Lo que llevamos hasta ahora visto ha rebasado todas mis expectativas, ha hecho de este evento algo trascendental, ha hecho algo que pues somos parte de esa historia en la cual somos actores en esa modificación y esta nueva forma, para mí nueva, de pensar y de actuar en nuestro quehacer como defensores de los pueblos indígenas, en la búsqueda de esa libre determinación y esa autonomía. Mi quehacer es ser docente en una universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, y para mí caben algunas preguntas y algunas cuestiones. Manejo el área de recursos humanos, mis materias están relacionadas con liderazgo y cultura de calidad, motivación, desarrollo de recursos humanos. Las materias que yo imparto son dirigidas a administradores, licenciados en Relaciones Económicas Internacionales, y aquí empieza mi dicotomía. ¿Cómo hacer para que ante un mundo que está entrando en una globalización y una globalidad entendida quizás desde un aspecto económico y desde un aspecto cultural, cómo hacer en una población que estoy preparando como parte de ese quehacer, a las generaciones que se interesen por los pueblos, cuando nuestra tendencia
globalizadora dice que hay que producir, trabajar, ir preparándose para un mundo diferente. Y yo veo aquí cierta situación de paradójico. El área donde estamos preparándose es suburbana, las universidades son suburbanas, y en ellas está desapareciendo el campo, con ciudades dormitorios, con ciudades en las cuales los mismos centros de producción, Tlalnepantla, por ejemplo, ya no es una zona industrial, dejó de ser una zona de campo, se convirtió en zona industrial y ahora ya ni zona industrial es zona de servicios, zona de hoteles, y estamos preparando a los jóvenes para una actividad a la cual no se van a dedicar. Ahora quizás las carreras que pudieran tener futuro en esos espacios son las que se dedican a la cibernética, aquellas actividades que son de mantenimiento industrial, hotelero, turístico, pero no dentro de este campo. ¿Cómo hacer para que se interesen en aquello? Y me causa envidia aquellos que sí se dedican. A mis primeros 77 años acabo de terminar el doctorado en educación y no le encontraba un enfoque directo, lo confieso, no le encontraba una razón del trascender a través de, es decir, formamos generaciones, pero ¿a qué las vamos a dedicar? ¿En dónde vamos a aplicar este conocimiento, este saber? Y me están dando razones. Yo envidio, decía, a aquellos que se dedican al campo, aquellos que se dedican a la salud ancestral, aquellos que se dedican a la observación de la naturaleza y demás. Esta dicotomía que mencionaba, ¿qué hacer con estos jóvenes para poder trascender y llegar a los niveles que ustedes tienen ahora? Gracias por la participación. Estamos en un grupo que está en la defensa de territorio y la autonomía. Formamos un Tlatocan de cultura tolteca, chichimeca, de habla náhuatl. Y a raíz de la visita del presidente López Obrador, iniciamos este proyecto ya en forma y estamos integrando a comunidades ahora de Texcoco, de Papalotla, de Teotihuacán, y bueno, nos están dando herramientas, esto es un hecho, pero la situación es cómo combinar las cosas, ¿no? Y bueno, aquí, no sé ustedes, pero está implícito también esa libertad que pudiéramos tener quizás en un momento, y quizás sacrificio, familia, comodidades, etcétera, para aplicarnos a esto. Pero cuando se hacen las cosas con el gusto de hacerlas, no importa. Estamos en buen camino. Gracias y ojalá pudieran ayudarme a resolver la problemática. Muchas gracias. Vamos a invitar a otras dos personas para que puedan opinar, porque al rato viene la fiesta. Cuali Tonali Noniguan, no toca Jesús Sebastián, Inaltepel, Culhuacan, Iztapalapa, Mexico, Tenochtitlan. Buen día, amigos, amigas. Mi nombre es Jesús Sebastián, del pueblo Culhuacán, Iztapalapa, en la Ciudad de México. La verdad, me llevo un gran sabor de boca, conocimiento amplio de las personas que amablemente compartieron, pues todo esto que estudiaron en un momento, y también algunas experiencias que se han dado en ese sentido. Comentar efectivamente todo lo que nos ha dicho la doctora, pues pasa en todos los pueblos, ¿eh? Esto no es, o sea, son retratos pues, ¿no?, que tenemos en ese sentido, ¿no? Y comentar rápidamente, justo ahorita en la Ciudad de México tenemos un problema muy severo, que por ahí me permití hacer el trabajo final en esta parte, porque nos quiere quitar alrededor de 30,000 hectáreas
de la zona de bosque en la Ciudad de México, de 88,000 que tenemos, y nuestro territorio conforma más de la mitad de todo lo que tiene la Ciudad de México. Obviamente toda la parte de ahí arriba, pues obviamente ahí es donde se infiltra el agua, es una fábrica de agua, ¿sí? Regula precisamente la temperatura de la parte de abajo, ¿verdad? Pero también nos permite pues no respirar un aire tan fuerte en ese sentido, que sin el bosque, pues obviamente quién sabe que vayamos a respirar en ese sentido. Y esto, obviamente el gobierno de la 4T en la Ciudad de México quiere despojarnos de nuestro territorio. Obviamente el principio va a partir a la mitad, la parte de arriba, pero aunque no lo dicen, traen la idea de hacer precisamente una especie como de carretera que va a llegar precisamente a la de Acapulco, pues ¿no? Obviamente siendo una carretera, pues alrededor de ellos se van a poner hoteles, megaproyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente pues estamos en una lucha fuerte en ese sentido, muchos grupos, ¿sí? Yo formo parte de la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, así nos bautizaron y así seguimos, y estamos trabajando de una manera severa en ese sentido. Ahorita nos estamos dando la tarea de informar a los pueblos realmente lo que se pretende con este despojo de estas 30,000 hectáreas de un instituto que pertenece al gobierno de la Ciudad de México, se llama Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que de planeación no tiene nada, democrática tampoco, porque nadie de los pueblos originarios estamos dentro de un consejo, ¿no? Y bueno, le tocó un espacio, según ellos, a las organizaciones sociales, valga el término, y quien está ahí son de las organizaciones que son AmLovers, de closet en esa parte. Por supuesto, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues no, estamos acostumbrados, creo que todos los pueblos, a esta parte, no hay problema, estamos ya haciendo cuestiones fuertes en esta parte, justo litigio estratégico que vamos a realizar, y lo digo de manera respetuosa con algunos compañeros también que tienen esta parte, el licenciado doctor Foronda, también que él es peruano, pero estudió en México de hace 50 años, y es más mexicano, y además nos está también asesorando en ese sentido, porque el diplomado estuvo interesante, pero yo pienso que también se nos facilitó un poquito más a quienes tenemos un poco más de conocimiento de esta parte jurídica, pues, ¿no? Así lo dejaría, y la verdad nuevamente agradezco infinitamente a todos ustedes, y bueno, pues espero que mis compañeros de la Ciudad de México estén ahí pendientes, que vamos a seguir trabajando como lo hacemos de hace mucho tiempo. Tlazocamati, agradezco. Pues gracias, un aplauso. Están levantando la mano. Vamos a cerrar con una, y bueno, en lo que responde la pregunta, y abrimos otra ronda de preguntas. Buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer a quienes impulsaron el que se hiciera este diplomado, porque la verdad es que quienes andamos haciendo trabajos, y comentaba con un compañero hace ratito en el desayuno, quienes estamos haciendo este trabajo en las zonas que ya están pues urbanizadas, tenemos muchas preguntas, muchas interrogantes, a veces no sabemos por dónde empezar, porque, bueno, ustedes quienes sí conservan su sistema de organización interno aún, no tienen que venir a enseñarles a organizarse. Nosotros tenemos esa gran desventaja porque tenemos que retomar nuestro sistema de organización, tenemos que recuperar nuestro sistema de asambleas, tenemos que recuperar nuestros sistemas de convivencia, tenemos ese derecho de volver a reorganizarnos como pueblo. Algunos al interior de nuestras propias comunidades no lo entienden, dicen, es que nosotros ya no somos, nosotros ya no tenemos, ya no pertenecemos. Entonces, la verdad es que para nosotros ha sido muy difícil
recuperar esa conciencia del ser comunidad, no el individualismo del cual hablaba la doctora, que precisamente ese individualismo es el que nos ha venido a separar, a hacer que nos volvamos indiferentes a toda esta problemática y a no saber ni siquiera por dónde comenzar. Entonces, yo agradezco los conocimientos que nos compartieron, porque se abrieron como caminos, como que uno se pone a visualizar la manera diferente, a ver que sí hay formas, a ver que sí hay caminos y que sí podemos, pues ahora sí que emprender esa lucha, pues desde abajo, desde el comienzo, desde no saber y desde el poder entender un poquito más a través de todo lo que ustedes nos compartieron en el diplomado. Muchas gracias. Bueno, le vamos a pasar el micrófono a la doctora para que nos pueda responder la pregunta. Bien, pues muchas gracias. Gracias por los comentarios. La verdad es que pues yo estoy convencida y segura de que no hay respuesta. Digo, la verdad. No, yo creo que, o sea, justo los procesos de ir caminando y escuchándonos siempre nos dan pistas, ¿no? O sea, uno va encontrando por dónde ha caminado otro y dice, pues a lo mejor por ahí. Definitivamente, una de las cosas que es muy clara es que las universidades son espacios que cada vez más, y las escuelas en general, pues están careciendo de sentido, ¿no? O sea, eso creo que es como muy claro, no están preparando para la vida porque tampoco sabemos para dónde va la vida, o sea, los cambios están siendo como muy rápidos y muy violentos, entonces no hay posibilidades de responder a un futuro que no sabemos qué va a ser, ¿no? Es incierto completamente. Y en ese sentido creo, y es una de las cosas que pues desde ahí yo trato de hacer como mi labor, porque también, bueno, ahí está el jefe, yo soy también docente en el ICIA, creo que hay que trabajar para el presente, o sea, no hay futuro, hay presente, y ahí creo que los chicos también, la ansiedad del futuro, que además tenemos todos como socialmente ahorita un proceso de ansiedad como muy fuerte, pues nos puede ganar porque no existe la manera de saber para dónde vamos, a menos que, o sea, no hay futuro si no hacemos presente, pues, ¿no? Entonces creo que el caminar en aquí, en ahora, el hacer cosas en aquí y en ahora, el vincularnos aquí y ahora, o sea, no es que los chicos algún día van a llegar a ser alguien, o sea, son alguien, son personas, son… Y también las comunidades cuando empiezan a caminar ya son comunidad, ¿no? O sea, creo que ahí se junta, o sea, creo que justo de los pueblos una cosa que también he aprendido es que el tiempo no es pasado, presente y futuro, el tiempo es, y está, y estamos. Y en ese sentido estamos también aquí los ancestros, todo lo que yo dije pues tiene procesos históricos, el poderlo decir y todo lo que se ha juntado, o sea, no soy yo sola nunca, ni estamos solos nunca, y creo que para mí esa sería como la pista, o sea, no hay futuro, hay presente, ¿no? Y los chicos están en presente, los chicos son en presente, los niños, las niñas y los jóvenes son, no van a ser, ¿no? Y la profesión pues te ayuda a tener herramientas para alguna cosa, pues, ¿no? Pero pues no te hace, pues, ¿no? O sea, bueno, yo digo, pues, y ya. Y lo de los bosques, pues bueno, ahí estaremos pendientes porque definitivamente yo también estoy aquí en el Cerro del Crestón, que es un espacio donde también quieren invadir. Estamos captando agua y en las ciudades se complica, pero creo que también hay que, como eso, estamos y creo que todos tenemos esta necesidad de tejernos
pero también tenemos mucho miedo. Entonces, pues somos también en la medida que vamos como empezando a caminar, ¿no? Y pues muchas gracias por compartirnos también ustedes su camino y pues muy agradecida. Pues ya me dio el micrófono. No me tocaba. No, pues igual como para cerrar, es complicado y yo creo que esta parte de la imposición, yo creo que, o la carga racial o discriminatoria, que a veces como comunidades, o lo que planteaba la compañera, la gente ya no tiene como ese sentido de pertenencia, ¿no? Creo que al dejar de hablar una lengua, piensan que ya somos igual al de allá afuera, ¿no? O el de ya no reunirnos como la asamblea, pues ya estamos como el de la ciudad, ¿no? Porque cada vez es más individual, ¿no? Creo que lo individual y lo colectivo se impone uno contra otro, pero es toda esta carga de discriminación racial o institucional, si le podemos llamar, yo creo. Sin embargo, yo creo que estos espacios también, en la medida como vamos difundiendo, como hacemos esta práctica, creo que se puede ir recuperando. Creo que es un proceso paulatino de apropiamiento, primero de apropiarse de esos espacios, de estos encuentros, y yo creo que este diplomado fue para tratar de empujar, al menos yo creo que hemos generado una comunidad virtual y hoy física, donde estamos intercambiando estos diálogos, estos espacios, cómo le están haciendo. Inclusive nosotros mismos que somos de comunidades donde todavía nuestras asambleas son fuertes, pues también estamos en esta fricción, ¿no? del mundo exterior, donde la gente piensa que dejar de hablar la lengua pues es salir, ¿no? Justo hace rato platicábamos con el rector, decía, es muy común hoy que los niños desde chiquitos empiezan a hablar el español en su propia comunidad, pensando que tal vez los papás pues le enseño mejor a mis hijos a hablar el español para que sufran menos, porque pues toda la carga. Pero después yo creo que es un tema que tenemos que seguir empujando, tratar de remar. Tenemos estas dos fuerzas, yo creo, del mundo exterior y de nuestro mundo, donde vivimos también, cómo tratar de plantear que estos cambios nos apropien, como esta colectividad nos permita justo hoy en tiempo, en estos cambios de crisis climática, en este cambio de seguridad. Hoy en día vemos aquí en las colonias en Oaxaca, donde en las colonias populares están retomando mucho que lo que los pueblos tienen, las seguridades comunitarias, las policías o los topiles para hacer rondines por un tema de autoprotección, ¿no? Porque el Estado, el municipio no garantiza un tema de seguridad. Justo se vuelve a renovar, ¿no? Como en las cuadras, poniendo en esta zona conurbadas, pues se recupera la parte de la colectividad o las asambleas, ¿no? Cuando el Estado no garantiza a tapar un bache, pues la gente agarra los montonales de tierra y hay que tapar. Y yo creo que son ejercicios propios que tenemos que comenzar para tratar de ir recuperando toda esta carga de imposición, de pensar que el de afuera, que lo moderno es eso, ¿no? Que nosotros estemos en nuestros mundos propios, sino cómo tratar de contagiar a los demás para tratar de ir avanzando. Y yo creo que, como decíamos, que este diplomado pretendió dar respuesta a estos planteamientos, a estos interrogantes, como bien dice la doctora. Son preguntas pareciera sin respuestas, o preguntas con varias respuestas, o puede ser preguntas que responden con más dudas, pero que así se teje esta parte que Jaime le dice comunalidad, ¿no? Que lo común, donde todos vamos a tener que responder que no es una respuesta, son varias respuestas, ¿no? Hasta ahí daría mi intervención.